Hola, muy buenos días, bienvenido, bienvenida. Qué bueno que ha sido el Señor con nosotros. Hoy es 9 de julio de 2023 y damos gracias al Señor que nos permite una vez más en esta mañana de domingo estar con ustedes a esta hora de la mañana con el propósito de compartir algo de la palabra del Señor. Qué precioso saber que el Señor tiene un propósito especial con usted y conmigo. A través de su palabra, Él nos va a instruir en esta mañana, en este día, en este momento en el que usted se encuentre frente a este video, viendo lo que estamos compartiendo para usted, es el propósito del Señor el que le permite tener contacto con este espacio. Insisto siempre en que el deseo en nuestro corazón es llevar un mensaje de la palabra del Señor. Y usted no está ahí por casualidad, está ahí porque el Señor ha permitido en su misericordia que usted se encuentre en este momento con sus oídos atentos a escuchar la voz de Dios. Espero que con su corazón dispuesto a recibir la preciosa palabra del Señor. Así que bienvenidos, como ya lo dije, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde en esta mañana. Quiero recordarles a todos los que están sobre todo en el área metropolitana de Bucaramanga y a todos los que nos acompañan en nuestras actividades virtuales de la semana, que tenemos un estudio precioso de la palabra del Señor virtualmente a través de la plataforma Zoom todos los martes a las 6:30 de la tarde. Estamos estudiando el libro de los Salmos. En el canal en el que usted se encuentra en este momento ahí en YouTube, si se pierde, nos encuentra como Centro Bíblico Bucaramanga, va a encontrar las grabaciones de los estudios anteriores. Todos los estudios, capítulo a capítulo, hay por ahí unos dos que por razones tecnológicas no quedaron grabados, pero todo lo demás, llevamos ya más de 60 capítulos, cerca de 60 capítulos a esta fecha en la que estamos grabando este espacio. Si usted va a ver esto en 2024, muy seguramente ya vayamos mucho más avanzados, pero lo que quiero decir es que en este canal encuentra todos los estudios de los días martes, capítulo a capítulo, para que usted pueda eh, meditar, estudiar cada uno de los preciosos salmos que se encuentran en la Biblia, pueda ser instruido, exhortado, alentado, alimentado por la preciosa palabra del Señor, que son también estos preciosos salmos. Así que le invitamos, y no solamente el libro de los salmos, hay una gran cantidad de estudios allí disponibles, o aquí disponibles más bien, en este canal de YouTube. Los pueden encontrar por listas de reproducción clasificados por temas. Así que le invitamos a consumir este contenido, a alimentarse de este contenido y también a compartirlo. Usted pueda eh, difundir ese link para que otras personas puedan tener también ese privilegio de ser alimentados por la preciosa palabra del Señor. También en los días jueves tenemos un espacio en el que nos reunimos para orar. Juntos exponemos acciones de gracias, plegarias, peticiones, necesidades que tenemos, porque todas las tenemos, y nos reunimos juntos a través de Zoom, de la plataforma Zoom, para orar, para clamar al Señor por cada una de estas peticiones, acciones de gracias, situaciones, necesidades que presentamos en esta reunión. Estaba hablando del día jueves, no quiero pasar por alto, sino que dejé aparte la reunión de damas los días miércoles a las 7 de la noche también por medio de la plataforma Zoom, un espacio muy especial para las damas. Aquí tienen espacio de comunión, de compañerismo, de compartir la palabra, edificación, tiempo muy precioso todos los miércoles a las 7 de la noche. Y los días domingo, a esta hora, por esta plataforma, por YouTube, nos encuentra en este espacio de las 8 de la mañana. Usted puede compartir el link. Debajo del video hay un botón que dice compartir. Allí usted puede usar todas las posibilidades que le da la plataforma, o puede sencillamente oprimir la opción que dice copiar el link del video o algo así similar, y usted lo copia y lo pega donde usted quiera, en un chat personal de Messenger, en WhatsApp, bueno, donde usted quiera compartirlo, Telegram, con alguien en específico, le comparte el link y ese link la lleva
le lleva a la persona a ver el video. Así que le invitamos a compartir este contenido también. Los domingos, todos los domingos a esta hora de la mañana, no. Más tarde, terminada esta reunión a las 10 de la mañana, los domingos en la mañana, es lo que quería decir. Tenemos una reunión especial en cada uno de nuestros lugares de reunión. Específicamente, en el área metropolitana de Bucaramanga tenemos 3 lugares, en el norte de la ciudad, en el sur de la ciudad y en el centro de la ciudad, en Bucaramanga. Hay en muchos lugares del país también otras congregaciones como la nuestra, pero pues algunos manejan horarios distintos. Yo quiero compartirles en este momento los horarios del área metropolitana de Bucaramanga. En el norte de la ciudad, frente a la cancha de Esperanza 1, allí encuentra el centro bíblico que a las 10 de la mañana inicia su actividad para toda la familia. Los niños pueden venir con sus padres, tienen una actividad especial, cánticos especiales, manualidades, historias de la Biblia, donde van a ser instruidos, van a aprender sobre amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el foco que tenemos en cada una de estas reuniones. Y en el salón principal hay un espacio también donde tenemos una predicación de la palabra del Señor. Frente a la cancha de Esperanza 1, en el norte de la ciudad de Bucaramanga. En el barrio Ricaurte, en la meseta de Bucaramanga, carrera 17, número 58191. Igualmente, 10 de la mañana para todos, niños, jóvenes, grandes, todos van a salir edificados, alimentados a través de la preciosa palabra del Señor. Y en el sur de la ciudad, en el barrio Lagos 2, en la carrera tercera, número 4506, allí encuentra un aviso que dice Centro Bíblico Lagos 2. Allí a las 10 de la mañana también iniciamos nuestra actividad. Así que le invitamos a quien nos acompañe, a que comparta con nosotros este tiempo y sobre todo reciba de la palabra del Señor. Lleve los niños también para que sean instruidos en la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ese es o debe ser el propósito en la vida de cada uno de nosotros los adultos. Ayudar a instruir a los niños. Hoy en medio de tanta presión mediática, de tanta cosa que se dice en contravía de los principios del reino de Dios, es necesario instruir a nuestros niños. Y aun cuando ellos fueren viejos, dice la palabra de Dios, no se apartarán del camino, de la instrucción que han recibido, principios y valores espirituales para la honra y la gloria de Dios. Así que le invitamos 10 de la mañana en cada uno de estos lugares que han sido mencionados. Si está en alguna otra ciudad, averigüe en su ciudad dónde puede encontrar una congregación del centro bíblico, y si no hay del centro bíblico, busque una congregación donde se predique la sana doctrina, donde se hable a la luz de la palabra de Dios lo que es la doctrina correspondiente a lo que el Señor dejó como instrucción para que nosotros siguiéramos. Bien, ahora queremos compartir unos cánticos de inspiración cristiana que esperamos también sean de bendición para su vida. Después de esto, vamos con el mensaje de la palabra del Señor. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Teme a Dios y dale gloria, porque su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya.
amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, la tristeza, ya no temo, Señor, la soledad, porque eres, Señor, mi alegría. Tengo siempre tu amistad. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, a la noche, ya no temo, Señor, la oscuridad, porque brilla tu luz en las sombras. Ya no hay noche, tú eres luz. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, los abismos, ya no temo, Señor, la inmensidad, porque eres, Señor, el camino y la vida y la verdad. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, los fracasos, ya no temo, Señor, la humillación, porque tengo, Señor, tu victoria, tu consuelo, tu poder. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, a la muerte, ya no temo, Señor, la eternidad, porque allá tú me estás esperando y me das seguridad. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Muy bien, qué preciosos cánticos. Ojalá que hayan sido de bendición para su vida. Y ya estamos listos para iniciar entonces el compartir de la palabra del Señor. Este espacio que busca llevar un mensaje a cada uno de quienes están reunidos a través de esta plataforma, a cada uno de quienes ven este espacio en cualquier otro tiempo. Insisto, no es una coincidencia. Dios tiene un plan, un propósito en su vida a través de este espacio que sigue. Así que le invitamos a apagar cualquier cosa que pueda distraer su atención, a concentrarse en lo que el Señor tiene para usted. Si tiene una Biblia cerca, traiga la Biblia. Si tiene una libreta de notas, traiga su libreta con un lápiz o lapicero para que resalte, escriba lo que el Señor vaya poniendo en su mente y en su corazón como enseñanza principal de esta mañana. Así que vamos adelante con este espacio. Le invitamos a disfrutar del mensaje de la palabra de Dios. Bueno, muy bien. Hemos estado hablando en el último tiempo acerca de la fe. Llevamos 14 episodios con hablando de la fe y visto desde diferentes perspectivas. Y en el último tiempo estamos considerando algunos personajes bíblicos que nos ayudan un poco a entender, sí, puede ser entender el impacto de la fe
en la vida de una persona. Hemos hablado de Pablo, hemos hablado de Pedro, hemos hablado de Elías, y hoy vamos a hablar de una mujer, Esther. Y he puesto como título al episodio de esta mañana, Esther, una fe dispuesta. Antes de continuar, quiero invitarlo a que nos pongamos en las manos del Señor, a que oremos al Señor para que sea Él ayudándonos a mantener todos nuestros sentidos atentos a lo que Él quiere enseñarnos hoy a través de su palabra. Dios y Padre, te damos gracias, porque es tu voluntad la que nos permite estar aquí reunidos de esta manera en esta mañana. Gracias, oh Dios, porque tú has dispuesto una porción de tu palabra para estudiar en esta mañana. Y gracias, Señor, porque tú conoces la necesidad de cada uno de los corazones de quienes estamos aquí. Quienes están ahí al otro lado, tú conoces quienes están afligidos, necesitados, agobiados, aturdidos, quizás temerosos, alegres también. Tú conoces cada circunstancia, cada situación de cada uno de nosotros, Señor. Y te damos gracias por esto, porque tú a través de tu palabra y por la obra de tu Santo Espíritu vas a llenar cada uno de esos vacíos que hay en el corazón de cada uno. Clamo a ti, oh Dios, por quienes no han llegado al conocimiento del Señor Jesucristo. Aquella persona que está ahí escuchando y no ha decidido entregar su vida al Señor Jesucristo para salvación. No ha venido rendido a ti para recibirte a ti y que tú le des la potestad de ser tu hijo. Oramos por esas personas, Señor, que tú obres en el corazón de cada uno de ellos. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, decía que Esther, pues es una mujer que nos enseña muchas cosas. Y es interesante ver que en el libro que lleva su nombre, en el libro de Esther, que está en el Antiguo Testamento, no se menciona el nombre de Dios. Y quizás allí hay una historia un poco extraña, si se quiere, pero que particularmente a mí me deja una enseñanza importante en este ámbito del ejercicio de la fe. Quizás hemos estado acostumbrados a ver la fe como un acto religioso, como ritos, como rituales, como costumbres, y hemos aprendido a la luz de los ejemplos de algunas personas, siervos de Dios, que hemos estudiado, hemos aprendido que el ejercicio de la fe va mucho más allá de ritos, de costumbres, de cosas que tienen que ver más con nuestra carne que con nuestro espíritu. Así que vamos a aprender acerca de la fe por medio de este personaje y de una persona cercana a ella también. En primer lugar, en segunda de Crónicas, en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 16, versículo 9, hay un texto que quizás nos ayuda a enfocar un poco el sentido de muchas cosas que pasan en este libro de Esther. Dice segunda de Crónicas 16:9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Interesante declaración. Los ojos de Dios, los ojos del Señor, los ojos del gran yo soy, los ojos del Dios Todopoderoso, contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Qué precioso texto. Y esta verdad bíblica se encuentra claramente demostrada en la historia de Esther y Mardoqueo. Yendo al libro de Esther, en el capítulo 2, versículo 5, y quizás como para
enmarcar uh, la historia de Esther y Mardoqueo. Sabemos que el pueblo de Dios había sido tomado cautivo por los babilonios, por Nabucodonosor. Ellos estaban siendo cautivos. Ese rey Nabucodonosor, de acuerdo a la profecía bíblica, tendría que ser derrocado, y su imperio tendría que caer, siendo un imperio tan poderoso como era, cayó a manos de los persas. Y entonces eran los persas los que estaban dominando gran parte del territorio que se conocía en ese momento. Y los persas tenían una forma particular de ser, ostentosos, con lujos, y de hecho tenían un poder en una extensión de tierra gigantesco, y tenían muchas personas que les servían a causa, de todo el control que ellos habían tomado territorial, de, como digo, esa gran extensión de territorio que se conocía en ese momento. Y Susa, la capital del imperio, era donde residía el principal, el rey que había en ese momento. Y nos cuenta la historia que había en Susa, la residencia real, donde estaba pues como el centro de todo el imperio. Había un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair o Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Me parece interesante resaltar el linaje de donde venía Mardoqueo, quien era el padre adoptivo de Esther, de quien vamos a estar hablando, o quien es uh, de quien se lleva o de quien se dio el título de este libro, de esta historia. Decía que me parece importante resaltar que provenía del linaje de Benjamín. Así como el primer rey de Israel provenía del linaje de Benjamín, así como Saulo de Tarso provenía del linaje de Benjamín, este hombre Mardoqueo provenía del linaje de Benjamín. Y digo que me parece importante resaltarlo porque Benjamín era el menor de los hijos de Jacob. Quizás, y no quizás, en esa época, pues el primogénito y los de mayor edad eran tenidos con un valor especial sobre los menores. Y era muy marcado ese hecho a nivel de repartición de tierras, de dominio, de autoridad. Y resalta aquí que este hombre, Mardoqueo, provenía de ese linaje, del linaje de Benjamín, el menor de los hijos de Jacob. Ahora, ellos estaban en medio de un dominio del imperio persa, es decir, el hecho de ser judío los ponía como por debajo, porque ellos habían sido tomados cautivos, y al los persas haber dominado Babilonia, pues ese control era de una vez, todo se trasladaba, propiedades y todo el control, el dominio que había en la nación que era derrotada, se transfería a la nación que tomaba el control, en este caso los persas. Entonces, importante resaltar que en esta mención que se hace de Mardoqueo y por consiguiente de Esther, se habla de que eran del linaje de Benjamín, de que eran judíos, es decir, siervos de aquellos
otros que tenían el poder, el dominio, el imperio. Y qué interesante saber que esta condición es una condición que aparece muy repetida en los relatos bíblicos, como para resaltar que no importa lo que usted crea de usted mismo, del valor que en sí mismo usted pueda tener, que usted diga, no, pues es que yo soy huérfano, huérfana, no, pero es que yo soy viuda, no, pero es que yo soy pobre, no, pero es que yo no tengo. La mayoría de relatos bíblicos parten de ahí, de ese principio, en resaltar que humanamente hay un valor menor que Dios se encarga de resaltar y de, más que de resaltar, de superar y de catapultar y de poner por encima de esa condición natural que la persona tiene. Partimos de un hombre judío de la tribu de Benjamín. Y este hombre tiene a su cargo a una mujer. Y dice, y había criado, en versículo 7 del capítulo 2, a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, es decir, del tío de Mardoqueo, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija. Hace mención ahora de esta mujer, de Esther, que tenía una particularidad natural y es que era de hermosa figura y de buen parecer. Proveniente también de la tribu de Benjamín, pero tenía un atributo físico que le servía para el propósito de Dios. Creo que debemos centrarnos muy claramente en el propósito de Dios. Dios desde el comienzo tenía un plan muy especial y vamos a notar que Dios juntó todos los elementos para que ese propósito suyo se cumpliera. Y dentro de ese propósito estaba que esta mujer de hermosa figura, joven, de buen parecer, una dama de porte, de buen porte, dicen otras versiones. Otra dice que era una dama bella y elegante. Y a partir de allí, Dios empieza a unir los elementos para cumplir su propósito. Y esto especialmente me parece interesante en los actos de fe. Tener la confianza que Dios está detrás de todo y detrás de cada circunstancia, Dios está obrando para bien. En el Nuevo Testamento, en la carta del apóstol Pablo a los romanos, nos dice que todo ayuda bien a los que aman a Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, dice. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Recuerda el versículo que leímos al comienzo de Segunda Crónicas 16:9? Porque los ojos de Jehová, segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Dios se encarga de unir cada detalle para cumplir su propósito. A partir de esta situación, esta joven mujer y bella mujer, a causa de su condición, yo quizás en algún otro momento había entendido que Mardoqueo la había llevado, pero parece ser, lo que yo veo, es que hicieron como un barrido por todo el territorio buscando mujeres bien bonitas
había sucedido algo específico con la reina Basti, que se había negado a ir a acudir al rey porque el rey quería presumirla, quería mostrarla, y ella no quiso ir. Entonces, a partir de eso, como que estaban buscando el reemplazo para esa reina, y parece ser, dice, Esther también fue llevada a la casa del rey. Estoy mirando que el texto ahí dice Esther 2:7, pero es versículo 8. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey. No dice si Mardoqueo la empujó, la llevó, como cuando hay esos realities que le dicen a alguien que es cantante, venga, preséntese, haga un demo, una grabación y grábelo en una memoria y llévelo. Creo entender, por lo que leí también en otras versiones, que la idea es más bien como que estaban haciendo censos y buscaban mujeres bellas y ella clasificó entre esa convocatoria y fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Allí tenían unos hombres eunucos que cuidaban a aquellas mujeres, y a algunos quizás podrá parecerles un poco raro de lo que vamos a hablar y cómo el plan de Dios está presente en un tema donde hay concubinato y se habla de concubinas, pues era algo normal en la época, en las costumbres de la época. Entonces, pues a raíz de esto es que vemos cómo se presenta el, el plan de Dios, el propósito de Dios para liberar a su pueblo en aquellas circunstancias que vivían en ese momento. Entonces, Esther, una mujer joven, elegante, de buen porte, quizás alta, bonita, dice, de buen parecer, y además elegancia, me imagino bien hablada y todo lo demás, fue llevada a la casa del rey al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Sigue diciendo en el versículo 9, y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Este tipo de situaciones se repite en varias de las historias que tenemos en la palabra de Dios. Por ejemplo, José, por ejemplo, Daniel, en el que el personaje que está siendo tomado como instrumento de Dios haya gracia a los ojos de una persona que en condiciones normales tendría que ser su enemigo, haya gracia y obtiene beneficios y se manifiesta el poder y la gracia de Dios en aquella persona. Esto pasó con Esther. Además de su belleza natural, dice que la doncella agradó a los ojos del hombre que cuidaba a las mujeres, Hegai, y este hombre le dio algunos beneficios a raíz de que le cayó bien la muchacha. La gracia de Dios presente en esta mujer. Además, le dio 7 doncellas, es decir, 7 auxiliares, 7 personas que estuvieran con ella ayudándole en sus arreglos para cuando ella tuviese que ir a presentarse en la casa del rey. Dice que la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. La situación en la que Dios pone a los suyos. Por eso quise iniciar el estudio con ese texto del segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Es lo que estamos viendo aquí. La gracia de Dios manifiesta para que una mujer de origen judío, pues no se había dicho porque
eh, Mardoqueo le había dicho que no revelara de dónde venía ella, porque pues al ser judía, muy seguramente iban a tener contrapeso por esa situación. Pero esta mujer bella, con una naturaleza especial que Dios le había concedido, además de eso, porque no solamente por ser bella puede hallar gracia a los ojos de otra persona, si es quizás brusca, malgeniada, eh, no sé qué otros atributos pudieran servirle en ese momento a Esther para hallar gracia y para agradar a los ojos de el hombre que estaba al cuidado de ellas, y como ella muchas otras que estaban allí presentes y que muy seguramente también estaban en esa competencia de agradarle a aquel hombre para que a través de él pudiesen obtener beneficios y pudiesen ascender rápidamente. Dice que la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Cuando Dios está presente, hermanos, hermanas, amigos, cuando Dios está presente y Él tiene el control, Él bendice. Es necesario que estemos dispuestos a entregar todo de nosotros para que el Señor nos dé su bendición. A Esther la llevaron a lo mejor de la casa de las mujeres. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios estaba con ella, porque el propósito de Dios estaba cumpliéndose en ella. Versículo 15. Y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Dice de José allá en el libro de Génesis, y José era prosperado en todo lo que hacía, porque Dios estaba con él. Y aquí nos habla de esta mujer que va a ser usada de una manera poderosa por Dios. Y dice que ella ganaba el favor de todos los que la veían. Interesante, usted y yo poder ser también como instrumentos de Dios, esas personas que ganamos el favor de los que están alrededor de nosotros, no para meternos en la política y ganar votos y hacer cosas especiales como políticos. Ese sería un tema. Iba a decir algo, pero mejor no lo digo. Ese sería un tema. Pero más que por cualquier otra cosa, el favor de Dios para cumplir el propósito de Dios. El propósito de Dios que tiene en su vida y en mi vida. No para cumplir su propósito. No pretender decir, uy, sí, yo quiero tener 1 millón de amigos y que cada uno me regale $1 para tener 1 millón de dólares. No es obtener el favor de todos los que nos ven para beneficio propio, sino para que el propósito de Dios se cumpla, que es lo que vamos a ver al final de este relato. Y Esther ganaba el favor de todos los que la veían. Esther es presentada delante del rey, un rey que había tenido muchas mujeres como sus concubinas, porque era el rey, era un rey pagano, eso estaba permitido. Y esta mujer que había sido llevada como mujer del rey, como una de sus concubinas, dice que el rey la amó más que a todas las otras mujeres. El rey Asuero, persa, que tenía su reina Basti, a quien desechó porque ella le deshonró de acuerdo a las costumbres de la época. Ahora aparece una candidata judía, de quien se dice, o dice la escritura, que el rey la amó más que a todas las demás. ¿Por qué razón? Porque la gracia de Dios estaba con ella. Y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes. Y dice, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti.
Habían concubinas y estaba la reina. La anterior era Basti y ese lugar estaba desierto. Y ahora encontramos que Esther ocupa ese lugar porque ella halló gracia y benevolencia delante del rey. La gracia de Dios que estaba con ella. Porque Dios necesitaba, digo necesitaba por decirlo de alguna manera, Dios no necesita de nada, pero Dios quería tenerla a ella como su instrumento para lo que vamos a ver más adelante. Y por eso le permitía hallar gracia y tener la benevolencia del rey y que ella fuese destacada por encima de todas las otras mujeres. Es precioso cuando nosotros podemos, en el propósito de Dios, obtener este tipo de bendición. Versículo 21 del capítulo 2. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Desde niño siempre escuchando las historias de Esther, de Mardoqueo, en la escuela dominical y escuchando muchas veces como quienes hemos nacido en hogares cristianos y escuchado la palabra de Dios desde pequeños, escuchamos la historia de Esther de diversas formas, maneras y perspectivas. Me imaginaba a Mardoqueo con este relato sentado a la puerta del rey, como casi como un pordiosero, como un hombre por ahí desocupado. Pero al parecer por las costumbres de la época, el hecho de que Mardoqueo estuviera allí sentado en el lugar en el que estaba sentado indica que tenía un lugar importante. El hecho de estar en ese lugar implicaba que él estaba ocupado en actividades de alguna importancia. Yo no puedo decir exactamente cuáles, pero de acuerdo al perfil de lo que vemos aquí en el relato de esta historia, Mardoqueo estaba en un lugar importante. Y estar en el lugar correcto para Mardoqueo implicó que él se enterara de un complot que se estaba fraguando contra el rey Asuero. Y estar en el lugar correcto para Mardoqueo significó que él a través de Esther comunicara esto y él prácticamente salvara la vida del rey. Y que este hecho quedara escrito en los libros de las crónicas del rey y que este hecho posteriormente le implicara tener un reconocimiento de parte del rey. Qué importante es estar en el lugar correcto. Mardoqueo no estaba desocupado. Al decir que estaba sentado a la puerta del rey, tenía actividades y oficios que hacer, no era ni un pordiosero, ni era una persona que se sentaba ahí a jugar dados o a jugar naipe o a chatear por el celular. Era una persona ocupada en las actividades de la época. Estar en el lugar correcto. Que usted y yo, como acto de fe, estemos en el lugar correcto siempre. Implica que podamos ser objeto de selección en el propósito de Dios. Así como David estaba en el lugar correcto, ocupado, cuidando las ovejas de su padre, dice la palabra de Dios. Así como Gedeón estaba en el lugar correcto, trabajando en lo que su actividad cotidiana le implicaba trabajar. Y así como tantos otros siervos de Dios estaban siempre en el lugar correcto, en el momento preciso, para que la bendición de Dios llegara. Estar en el lugar incorrecto nos priva de la bendición de Dios. El lugar incorrecto puede ser ese lugar de placer que usted suele frecuentar. Estar en el lugar incorrecto, puede ser con esos amigos que no le aportan nada, con ese novio, con esa novia inconversa, que no le aportan nada.
en esas actividades que usted frecuenta, que contaminan su mente y su corazón, es estar en el lugar incorrecto. Estar en el lugar correcto es estar en la voluntad de Dios. Y Mardoqueo, por eso pudo ser de bendición y por eso recibió reconocimiento, porque estaba en el lugar correcto. Y además, hacía lo correcto. Amán, el adversario de la historia, va y le vende una idea al rey Asuero, quien lo había exaltado y le había dado poder y control, y fue y le dijo, oiga, rey, imagínese que hay unos personajes que son esclavos o siervos del imperio, y hasta peligroso todo eso que se ha convertido ese pueblo. Deme usted autorización y yo me encargo de acabar de exterminar con toda esa gente. Y claro, un hombre interesado en poder, dominio, control. Hágale, tome, le digo, vaya, haga lo que tenga que hacer. Mire, aquí le doy el sello, el anillo para que usted vaya y haga lo que tenga que hacer. No sabiendo que eso estaba implicando a esa reina a quien él había amado por encima de todas las otras mujeres. Y entonces, a ese hombre a quien el rey le dio todo ese poder, él hacía que todos se inclinaran, se arrodillaran ante él. Pero había uno que no lo hacía, Amán. Dice, pero Mardoqueo ni se arrodillaba, ni se humillaba. Mardoqueo haciendo lo correcto. Cuando leí ese texto, me ponía a pensar en lo que está pasando hoy día en la humanidad, donde la humanidad está llamando bueno lo que es malo y está llamando malo lo que es bueno. Encontramos personas inclusive que han gustado del don celestial, que han caminado en los caminos del Señor y su mente se ha torcido y hoy día se burlan de las cosas de Dios y apoyan toda esta serie de cosas que van en contra de los principios de Dios, de los preceptos de Dios más que de los principios. ¿Y cuál es su postura frente a esto? ¿Quedarse callado o hacerle la venia a todos los postulados que se exponen hoy día por medios de comunicación, conferencias, libros, profesores de universidad y demás? Dice, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Es importante que usted y yo podamos tomar esta postura. Y el versículo 8 dice, dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre todos los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. ¿Cuál era el pecado de este pueblo? Que era diferente. Y eso somos el pueblo de Dios, un pueblo diferente. Hemos tenido en nuestros campamentos de jóvenes a comienzo de año y de jovencitos hace un par de semanas el tema que es voy en contravía, porque eso somos el pueblo de Dios, un pueblo que va en contravía de todo lo que hoy día se está exponiendo. Y qué bueno ser calificados así. Así calificó a Amán, el contradictor de los judíos, del pueblo de Dios, a ese pueblo precisamente. Sus leyes son diferentes a las de todo pueblo y no guardan las leyes del rey. Ojalá que hoy día el pueblo de Dios no esté guardando las leyes, hablando de leyes espirituales, porque las leyes civiles vigentes, respetarlas, nos toca a los semáforos, a las personas que están ejerciendo autoridad, todo eso nos toca respetarlo. Pero las leyes del rey que tienen que ver con lo espiritual,
todo lo que hoy día se está diciendo que es bueno cuando sabemos que bíblicamente es malo, delante de Dios nos dice la palabra del Señor, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y se burlan de nosotros hoy día, mucha gente. Nos tildan de todo, de retrógrados, de faltos de conocimiento. Cuando exponemos algún argumento en contra de lo que todo el mundo está enseñando, relacionado con aborto, relacionado con ideología de género y todas aquellas cosas que son tan normales hoy día, pero que sabemos delante de Dios qué está bien y qué no está bien. Ojalá que seamos reconocidos por eso, porque lo que nosotros seguimos es diferente a lo que el mundo está pregonando. Amán empieza a llevar a cabo su plan y ese plan implica exterminar al pueblo de Dios. Dice que cuando Mardoqueo supo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos porque esparcieron cartas por todo el territorio aprobando aniquilar a ese pueblo a partir de un día que había quedado establecido. Dice que cuando Mardoqueo supo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Afligido por esta adversidad tan grande, pero él no sabía quizás que Dios tenía un plan en todo esto. Esther se da cuenta de lo que está pasando o a ella le cuentan de lo que está pasando, le envía ropas a Mardoqueo para que él quite su estado de aflicción. Mardoqueo no la recibe y entonces Mardoqueo le dice al mensajero que había estado enviándole a Esther para comunicarse con él, le da copia del decreto. El hecho de que él tuviera copia del decreto implica también que Mardoqueo ocupaba alguna posición especial. Dice que le dio también la copia del decreto que había sido dada en Susa, porque en ese momento no habían fotocopias. Entonces, tener esa copia del decreto no era tan fácil. Le dio también la copia del decreto que había sido dada en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Mardoqueo acudió a Esther para indicarle que ella debía ir ante el rey a interceder por el pueblo de Dios. Cuando Esther recibe esa instrucción de parte de Mardoqueo, ella le dice al mensajero que había estado enviando, que se llama Atac, dice, entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir. Esa misión que le había encomendado Mardoqueo, legalmente, técnica y prácticamente implicaba la muerte de Esther. Y es la razón que Esther le manda a Mardoqueo. Y la respuesta de Mardoqueo en el versículo 13, no pienses que escaparás estando en la casa del rey, más que cualquier otro judío. Lo que Mardoqueo le quiere decir a Esther es, mire, usted es judía como nosotros. No va usted a creer que si usted cree que ir ante el rey implica la muerte, pues no ir ante el rey sabiendo que usted es judía, cuando se enteren de que usted es judía, también va a implicar para usted la muerte. Y a partir de este argumento, Mardoqueo pretende convencer a Esther de hacer esa misión peligrosa. Y sigue diciendo Mardoqueo en el mensaje que le envía a Esther, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mardoqueo estaba seguro que Dios se iba a encargar de la situación. Que si Esther
no admitía ir a presentarse delante del rey. De alguna manera, de alguna otra manera, Dios se iba a encargar de la situación. Dice Mardoqueo en el mensaje que envía, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y la famosa frase del libro de Esther, del versículo 14. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Precioso saber en esa confianza que Mardoqueo tenía, que había un plan de Dios en ubicar a Esther en esa posición. No era una casualidad, no era solamente por la belleza de Esther, era por el propósito de Dios. Y Mardoqueo en esta declaración lo que quiere decir es posible que este sea el momento que Dios ha escogido para actuar y por eso la puso ahí donde la puso. Hermanos, esto me hace pensar en usted y en mí. Momentos difíciles que pasamos. ¿Cuántos momentos difíciles pasamos? Aflicciones, desiertos, caídas, momentos realmente oscuros que nos afligen el corazón. Pero esos momentos Dios los usa para bien. Y qué precioso que en nuestra mente esté siempre claro que el propósito de Dios está por encima de todo. Y que muchas veces pasamos por esos momentos difíciles como una situación necesaria para que el propósito de Dios se cumpla. ¿Quién sabe si para este momento que usted está pasando a esta hora es que Dios le ha permitido para que su nombre sea honrado a través suyo? ¿Quién sabe si para esta ocasión es el momento que Dios ha escogido ponerlo a usted en el lugar en el que lo ha puesto? Qué precioso tener ese tipo de fe en que todo está bajo control de Dios. Y la respuesta de Esther: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Qué precioso que es la intercesión, la oración. Inclusive ayunar habla aquí. Ese momento de presentarnos, consagrarnos delante de la presencia de Dios para interceder, para orar por algo o por alguien, por una situación específica. Dice, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces, solamente entonces, cuando hayan hecho ese proceso de fortalecerse en el Señor, entonces entraré a ver el rey, aunque no sea conforme a la ley. Si perezco, que perezca. Estaba dispuesta a lo que sucediera. Estaba dispuesta a morir por aquella causa. ¿Usted está dispuesto a tal cosa para que el propósito de Dios se cumpla? Difícil para cada uno de nosotros poder decir, sí, amén, estoy dispuesto. Pero esa era la fe de Esther. Por muy que tuviera la veneración que tuviera para con su primo, quien era su padre adoptivo, yo hubiera podido decir, no, le ocurre no que me muero, me ahorcan, yo no sé cómo sería la muerte por esa afrenta a la orden del rey. Pero ella hubiera podido haber dicho, no lo voy a hacer, busquemos otro camino. Pero está dispuesta previamente a encomendarse en las manos de Dios, juntos con su grupo y Mardoqueo con su grupo. Y si perezco, dice ella, que perezca. Pero no solamente se quedó en el propósito. Dice, aconteció que al tercer día, 3 días de oración y ayuno, se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Tomó acción, lo hizo, se encomendó en las manos de Dios y fue como instrumento de Dios a cumplir con el propósito de Dios.
versículo 2 del capítulo 5. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, estaba hablando del rey Asuero, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Nuevamente, como había sucedido en todo su camino, en el propósito de Dios, nuevamente como había sucedido desde el comienzo de la historia, obtuvo gracia. Por la obra de Dios, estoy convencido de eso. Por la intercesión que habían hecho, porque se había encomendado en las manos de Dios, obtuvo gracia. Y el rey extendió a Esther el cetro, lo cual implicaba que la absolvía de cualquier tipo de culpa. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Ella tenía un plan para hacer lo que tenía que hacer en contra de Amán. No solamente se presentó allá a ver qué pasaba, tenía en su mente un plan, versículos 3 y 4. Dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te da. Y Esther dijo, si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Esto implica que había una preparación, que durante esos 3 días, además de estar orando, ella estaba planeando, estaba haciendo también los preparativos para ese banquete que iba a ofrecer al rey. Tenía un plan en mente y es importante delante de Dios en nuestros caminos de fe saber que la fe es muy importante, pero también es importante tener un plan delante de Dios. No solamente sentarnos a esperar qué pasa, tener un plan. Que ese plan sea en la voluntad de Dios, pero que haya de nuestra parte algo para ofrecer en medio de prestarnos como instrumentos delante de Dios para que su propósito se cumpla. Después de ese plan, el rey le vuelve a preguntar, venga, pero ¿qué quiere? Y ella vuelve y le dice, venga, tengo otro banquete preparado, asistan. Y el relato nos lleva al desenlace de que Amán es ahorcado en la horca que él mismo construyó. No voy a detenerme en todo esto porque el tiempo ya se nos fue. Al final, el sentido de todo esto es entender que Dios tiene el control. En el versículo 7 del capítulo 8, el rey Asuero, ya siendo Amán ajusticiado, habiendo Dios a través de ese rey, a través de lo que pudo hacer con Esther y Mardoqueo, eh, para salvar a su pueblo, y siendo Mardoqueo un principal al lado del rey Asuero, dice, respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío. He aquí yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es meterse en contra del pueblo de Dios. Me da mucho temor ver personas a quienes conocí, que gustaron del don celestial, que compartieron con nosotros en actividades, verlos en contra de nosotros y más que nosotros en contra prácticamente de Dios, aunque se declaran cristianos, pero admitiendo una cantidad de cosas que claramente van en contravía de los preceptos de Dios. Y este hombre, Amán, que por una arrogancia extrema se fue en contra de los judíos, encontró la muerte y encontró el exterminio de su casa por meterse con el pueblo equivocado, por meterse con el pueblo de Dios.
Dios tiene el control en todas las circunstancias. Y al final, todo termina en bendición. Versículos 15 y 16 del capítulo 8 del libro de Esther. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura, lo que habla de una situación o de una condición de posición especial. Dice, la ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó. Y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Qué precioso cuadro el que nos muestra aquí. Después de los judíos afligidos, llorando, temiendo por su propia vida, dice que tuvieron luz y alegría y gozo y honra. La fe dispuesta a perecer, que fue lo que hizo Esther. Si perezco, que perezca. La fe entendiendo el propósito de Dios. ¿Quién sabe si para este momento no es que Dios la ha puesto en el reino? Entender el propósito de Dios, entender que cada una de las cosas que nos pasan a los creyentes, a usted y a mí como hijos de Dios, son para bendición y ayudan a bien cuando estamos en la voluntad de Dios. Ojalá que su fe le ayude, uno, a ser agradecido en todo momento. Dos, a entender que Dios tiene un propósito con su vida siempre. Tres, que en medio de las circunstancias, Dios tiene siempre todo el control. Cuatro, todo termina en bendición. Y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Amado Dios y Padre, gracias, porque tu poder es ilimitado, porque tú tienes todo el control, Señor, y porque tú puedes convertir un momento de aflicción en un momento de gozo, de alegría, de paz, de bendición. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque tú tienes un propósito conmigo. Ayúdame, Señor, a disponerme en tus manos para que tú obres en tu propósito, para que tu nombre sea glorificado a través de mí. Y asimismo oro por mis hermanos que están allí, que ya forman parte de tu pueblo, que tú les permitas a cada uno, Señor, estar en la voluntad tuya y ser parte de ese propósito tuyo. Que estemos todos dispuestos a dejarnos usar por ti. Te alabamos, oh Dios, exaltamos tu nombre y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, gracias a Dios por su palabra y ojalá que esta palabra del Señor haya sido de bendición para su vida. Le deseamos un domingo bendecido, una semana de mucha bendición en familia y ojalá que usted pueda ser un instrumento en las manos de Dios. Si usted no ha llegado al conocimiento del Señor Jesucristo como su Salvador, le invitamos a que le reciba al Señor Jesucristo, que lea la Biblia, que ore al Señor todos los días. Después de haberle recibido, que busque un lugar para congregarse y que se disponga en las manos del Señor para hacer su voluntad. Que el Señor les bendiga. Feliz día. Chao, chao.